Hola, mis queridos amigos de Frater TV. Bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo el espiritismo, o voy a hacerlo en una pregunta mejor, ¿debe el espiritismo actualizar con los tiempos? Con nosotros, John Aispurua, que nos va a hablar de este tema. Bienvenido, John. Muchas gracias, Esteban. Saludos para ti y para todos los amigos que sintonizan este programa y los demás de Frater TV. John, cuéntanos cómo puede el espíritu, o mejor, ¿puede el espiritismo dialogar mejor con los avances de la ciencia y la tecnología del siglo XXI? Puede y debe, porque el proyecto de Kardec en la fundación y sistematización y codificación del espiritismo estuvo pensado para que la doctrina espírita fuese capaz de responder a los desafíos del conocimiento en cada época de la humanidad a partir del siglo XIX en que fue establecido. De modo que, atendiendo a la visión de Kardec, puede y debe. Naturalmente, eso no es fácil. Kardec dio un buen ejemplo sobre ello cuando comenzó a publicar sus libros a partir de 1857 con el libro Los Espíritus y de 1858 con la revista Espírita, Kardec generó un movimiento de opinión en Francia tan impactante Mm. que llevó a personas a adherirse, antiguos espiritualistas, personas que estaban en las escuelas de magnetismo en Francia, personas que estaban en las escuelas homeopáticas y personas espiritualistas que simpatizaron con la nueva idea. Pero al mismo tiempo se produjeron reacciones fuertes por parte del clero católico y por parte de los sectores académicos y materialistas. Y Kardec no rehuyó ni el debate ni el diálogo. El que ha leído la revista Espírita se encontrará con esa visión de Kardec de dialogar y debatir, defender. Y el libro, por ejemplo, ¿qué es el espiritismo? Que es un libro importante de Kardec, que no sé por qué algunos dicen que son 5, cuando son muchos más. Ese libro, ¿qué es el espiritismo? Es un magnífico ejemplo de eso que tú me estás planteando como tema de esta conversación. El diálogo de Kardec con un escéptico, el diálogo de Kardec con un religioso, el diálogo de Kardec con distintos sectores de opinión, un diálogo debate. De modo que Kardec nos dio el ejemplo y los pensamientos siempre de él estuvieron dirigidos a que el espiritismo no se anquilosara, no se anclara, no, porque se iba a convertir en algo obsoleto, iba a ser superado. Y para no superarse, tiene que dialogar con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, con las religiones, con el pensamiento espiritualista, materialista, con todo lo que en el mundo se está produciendo en el campo de las ideas y de la investigación, naturalmente. Sí, y podemos también decir que él mismo fue escéptico, ¿no? Al principio, ¿no? Él mismo fue el que hizo esas preguntas, el que quería indagar, el que quería averiguar más, ir más profundo, ¿no? Porque yo creo que otra de las cosas que le dijeron, si no estoy mala, a Kardec es que esto no es todo, más va a venir, ¿no? Entonces, Sin duda. qué interesante eso que, que es tan importante. Yo creo que en la introducción del libro de los espíritus dice, dos veces dice, para los espíritus el pensamiento lo es todo, la forma es secundaria, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que cuando es forma, cuando es algo, no es tan importante. Yo creo que eso es una de las cosas importantes aquí que podemos conversar, ¿no? Y cuéntanos, hablando de las obras básicas de Allan Kardec, ¿tú crees que deben interpretarse literalmente o podemos contextualizarnos según los tiempos actuales? Bueno, Esteban, estamos hablando de dos cosas distintas. La literalidad es una cosa y la contextualización es otra. En general se aconseja en materia de análisis del discurso, análisis de cualquier texto, de cualquier naturaleza, que respetemos la literalidad en tanto en cuanto
el autor, sea quien sea, se está expresando concretamente sobre ideas a partir de su pensamiento. Está proponiendo determinadas visiones y eso no se puede modificar. Es su pensamiento y eso tal dicho y tal debe ser recibido. Ahora, lo que siempre es aconsejable es que cuando una persona a partir de allí intente comprender ese pensamiento, no adopte un mecanismo dogmático de que la letra es absoluta, allí donde la literalidad se puede convertir en un dogmatismo. Mm. Ahora bien, la contextualización es un requisito fundamental para la comprensión de cualquier discurso, de cualquier tema, de cualquier autor, de cualquier libro, porque la contextualización nos dice algo que es demasiado obvio. Cuando escribimos lo que sea, quien sea, está en el marco histórico y social determinado. Kardec, por ejemplo, que es nuestro caso, Kardec escribe sus obras en el siglo XIX. Cuando Kardec está escribiendo, a duras penas están llegando las primeras expresiones de luz eléctrica. Todavía no había la transición completa, por ejemplo, en París y en Francia, en Europa, no había la transición de los transportes por tracción animal, entiéndase carretas de caballo, a los primeros ferrocarriles. Mm. Imaginemos en qué época estamos, donde los instrumentos de la ciencia eran pues con las limitaciones de aquella época. Han transcurrido más de 150 años. No entender, no entender que Kardec en algunos puntos reflejó el contexto de su tiempo y que eso no puede ser dejado de manera permanente, es hacerle un flaco favor a Kardec y a la doctrina espírita. Entonces, yo creo que hay que comprender estas dos ideas básicas. El espiritismo debe ser actualizado. Kardec debe ser contextualizado. Mm. Contextualizamos a Kardec como ser humano, a Claro. los espíritus incluso, que son seres humanos, en este caso desencarnados, unos de mayor nivel intelecto-moral y otros menos, como es la humanidad encarnada. Claro. Contextualizamos a los seres humanos y actualizamos la doctrina. Ese es un binomio fundamental, actualizar el espiritismo y contextualizar en este caso a Kardec y a todos los autores espíritas, espiritualistas y de cualquier pensamiento. Claro. Ese mismo debate, esa misma situación está planteada hace muchos años en otros contextos culturales, filosóficos y políticos. Por ejemplo, las religiones, el catolicismo, hace mucho tiempo que se dio cuenta que había que contextualizar a los autores. Claro. Cualquiera que ha leído las cartas paulinas, para poner un ejemplo, se da cuenta que Saulo o Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo y quien lo esparce más allá de la cultura judía y lo lleva a los gentiles, Pablo responde a una cantidad de conceptos de la época, entre ellos los que la iglesia misma admite como misoginia de Pablo, porque a las mujeres las descalifica terriblemente en Claro. varias de sus cartas o epístolas. Eso tiene que ser entendido en el contexto de la época. Claro. Pablo tiene que ser contextualizado. El marxismo, muchos marxistas desde hace varias décadas han tenido que entender que Marx era un hombre de Europa que tenía una tendencia eurocéntrica, etnocéntrica y propia de un europeo del siglo XIX, casi de la misma época de Kardec, y comprenden que aquello no se puede trasplantar a una visión marxista actual. Y lo mismo ocurre con Kardec y el espiritismo. Hay Claro. que actualizar el espiritismo y hay que contextualizar a Kardec. Y hablando de eso, una de las cosas que Kardec habla es del duelo. ¿Te acuerdas de cómo con las pistolas y se volteaban y eso? Ya eso no existe, pero igual hay que contextualizarlo en ese sentido, ¿no?
Y fíjate, yo invito, por ejemplo, a los amigos que les gusta repasar con el libro Los Espíritus, Sí, ¿eh? Que es la obra que siempre tenemos que recomendar para empezar el estudio espírita. En la pregunta 822, en su segunda parte, 822A, Kardec opina de la siguiente manera sobre los derechos y deberes de los hombres y las mujeres. Y parte del concepto de que no teniendo sexo somos iguales, encarnamos unas veces como hombres, otras como mujeres, pero dice Kardec lo siguiente, dice que la contextura física, la fisiología del hombre es distinta a la de la mujer. Y por lo tanto, y aquí voy a lo textual y literal de la respuesta al planteamiento 822A, los hombres, por su contextura física, por su fisiología, deben ocuparse de proveer al hogar, de trabajar en la calle, en el exterior. Y las mujeres deben trabajar en casa. que era lo Eso es importante en ese del entonces. libro Los Espíritus. Sí, Yo me pregunto, Esteban, y a cualquier amigo que nos escucha, vamos a ponerlo en el caso de las mujeres. ¿Qué mujer, espírita o no, acepta eso hoy en día? ¿Qué mujer acepta que la claro, estén mandando a trabajar en casa en el siglo XXI? Bueno, claro. eso tiene que ser un espírita estudioso, tiene que decir, bueno, ahí tanto Kardec como el espíritu que le respondió atendió al concepto imperante en el siglo XIX. Vamos a luchar por la igualdad de derechos, pero dentro de la diversidad de funciones. El hombre a trabajar en la calle y la mujer a trabajar en casa. Eso es insostenible. Así lo diga el libro Los Espíritus. Y los espíritas tenemos que asumir eso. Yo podría poner 100 ejemplos más, pero no es el caso. Así. Y bueno, entonces ya hemos hablado mucho de contextualizar, pero háblanos entonces, ¿qué significa ese actualizar el espiritismo propiamente? Sí, en algunos libros míos y en trabajos y en conferencias, yo he colocado esta idea sencillita, muy sencillita, para que sobre todo estos compañeros espíritas puedan tomarla si les parece conveniente. Metodológicamente, es conveniente, muy conveniente partir de una premisa. Vamos a separar los principios básicos del espiritismo de las opiniones particulares de los autores encarnados y desencarnados. Y desencarnar. Los principios básicos del espiritismo. Dios, inmortalidad, reencarnación, mediumnidad, pluralidad de mundos habitados, de los cuales se derivan otros, periespíritu, magnetismo, otros más. Pero esos principios básicos son una cosa. Las opiniones que se dan en torno a estos principios pueden ser, pueden variar según y deben variar según los avances de la ciencia y la tecnología. Voy a poner un ejemplo práctico en esta materia. Tomemos un libro de Kardec, el libro La Génesis, que es un libro en el cual el propio Kardec lo justificó de esta manera. Un intento del fundador de responder a los desafíos que ya en su tiempo, estamos hablando de 1868, un año antes de Kardec desencarnar, los desafíos de la ciencia y la tecnología ya le presentaban a una visión como la espírita. Y Kardec lo intentó, y estoy seguro que con el apoyo de, como siempre, de espíritus que le asesoraban. Ahora bien, allí encontramos en ese libro de Kardec un capítulo titulado Uranografía General. La gente se pregunta, un escolar se podría preguntar en nuestros días, ¿qué cosa es uranografía? Uranografía era el nombre que se le daba a la astronomía en el siglo XIX. Hoy no se llamaría uranografía. Eh, Luego, allí incluye una comunicación o una presunta comunicación de un espíritu que pareciera ser que es Galileo y con un medium, el gran Camilo Flammarion. Bueno, cualquier persona, yo diría hasta un estudiante secundaria, que tenga un texto de astronomía actual,
con lo que han logrado conseguir nuestros radiotelescopios y los estudios de las distancias que se miden en el universo, ya no en años luz, sino en parsecs, que son millones de años luz. Cualquier estudiante y cualquier lector de esa obra, La Génesis, se dará cuenta que eso responde, ese capítulo, uranografía general, y su visión de los mundos y los cometas, eso responde a la astronomía del siglo XIX. Eso no tiene nada que ver con la astronomía moderna. Entonces, hacer cursos espíritas, dedicar cursos espíritas a estudiar la Génesis y repetir los conceptos de astronomía que están en ese libro, es someter a los espíritas a la ignorancia. Claro. Y lo mismo la biología, la geología y otros temas en los que magníficamente Kardec en su tiempo intentó conciliar el espiritismo con lo que se sabía entonces. Claro. Pero hoy han pasado 150 años. Entonces, pretender decir que el libro La Génesis responde a los designios de Dios y es el conocimiento máximo es un infantilismo. Claro. Quien diga eso, y se lo he dicho también a mis amigos espíritas, quien diga eso, quien sostenga que esos son los libros que ya fueron dictados para siempre, tome el libro La Génesis, váyase a una facultad universitaria, váyase a un instituto secundario, ni siquiera una universidad, y diga que los cometas son mundos de espíritus que van a formarse. Entonces, esto es apenas un ejemplo para decir que hay que comprender que una cosa son los principios básicos y otra cosa son otras opiniones del propio Kardec y de otros. Claro. No los confundamos. En mi opinión, al día de hoy, 2025, los principios básicos del espiritismo están no solamente firmes, actuales y vigentes, sino mucho más vigentes hoy a la luz de la ciencia que en los propios tiempos de Kardec. Pero los principios fundamentales, Claro. no las opiniones, los conceptos que se emitieron sobre muchas cosas de aquella época. Claro. Entonces, vamos a actualizar tomando en cuenta la incorporación de los avances de la ciencia, el contraste con los principios espíritas y no sostener en la misma jerarquía epistemológica, en la misma jerarquía, los principios con las opiniones. Claro. Y hablando de eso y los adelantos y los avances de la ciencia, ¿cuáles serían esos riesgos de mantener esas interpretaciones rígidas y literales hoy en día con, cierto, con este mundo cambiante y que vamos tan rápido, ¿no? Sí, muchos riesgos, Esteban. Mira, lo que sucede es que cada ser humano tiene perspectivas de acuerdo también a las propias condiciones de su encarnación. A mí felizmente me tocó en esta encarnación, tuve la oportunidad de formarme académicamente, he estado metido en Venezuela, cuando vivía en aquella Venezuela maravillosa que ya no es hoy así. En aquella Venezuela yo logré estudiar, formarme en las universidades, en varias especialidades, entre ellas la psicología clínica, eh, miembro de academias, dirigí el Colegio de Psicólogos de Venezuela. Entonces, una cosa es defender el espiritismo en esos medios. Yo estuve 15 años en el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. 15 años dirigiendo la universidad con mis colegas. No es y yo soy un espírita público de programas de radio, de televisión y de libros. Yo no utilizo seudónimos de paso. Y no es lo mismo tener que defender el espiritismo frente a médicos, psicólogos, abogados, filósofos, que hablar de espiritismo entre nosotros en familia en el centro espírita. Entonces, cuando tenemos que enfrentar el escepticismo, sobre todo de tipo materialista, y de paso tenemos que enfrentar un gran problema, que es la mala opinión pública que hay sobre espiritismo. Tú, como persona nacida en Colombia, lo sabes, igual que yo, en el Caribe, lo que nos ocurre, el espiritismo confundido con sincretismos, hechicerías, brujería.
Y entonces, si no asumimos una posición humilde y decir, bueno, rescatar, esta es la visión que Kardec planteó, que se desarrolló con los clásicos espíritas y con la literatura, incluso encarnada y de los desencarnados, una visión del mundo, una cosmovisión. Si no se adopta esa actitud, es tranquila, humilde, no tenemos manera de ese diálogo. Y hay hoy en día avances notables. Hoy en día, desde hace décadas, la ciencia es un continuo trabajo de progreso. Pero, por ejemplo, los avances en el campo de la parapsicología, que lograron establecer experimentalmente la existencia de percepción extrasensorial, psicoquinesia y otros fenómenos paranormales. Eso está dentro de la onda del planteamiento espírita, porque son facultades del espíritu. Bien, luego tenemos avance en la psicología. Hoy en día, si bien se reconoce la importancia de escuelas como el conductismo, el psicoanálisis, la gestal y otras más, hoy en día hay una enorme apertura a una psicología transpersonal en la cual el estudio es el de la conciencia y la psicología transpersonal admite como legítimos los fenómenos mediúmnicos y la teoría de vidas anteriores con la reencarnación. Claro. Los avances en el campo de la física, particularmente la relativista y sobre todo la cuántica, vinculados a fenómenos que se dan en el mundo de las micromoléculas, el mundo infratómico, y que parecieran producir fenómenos de los que estudia el espiritismo, de desdoblamiento, de ubicación, de partículas que coexisten en el tiempo, pero están distantes, el efecto del observador. En la biología se han hecho planteamientos significativos de campos mórficos, resonancias. Es decir, hay avances importantes en el campo de las ciencias sociales también que se pueden aprovechar. Y el espiritismo tiene que establecer procedimientos, nos falta mucho en esa materia, crear comisiones. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario de hacer congresos, no para torneos oratorios entre nosotros mismos, los espíritas, hablándonos a nosotros mismos. He pensado en congresos, más bien como son los congresos en cualquier disciplina científica, donde previamente, 6 meses antes, un año antes, comisiones de trabajo especializadas desarrollan temas, traen ponencias, las discuten y el espiritismo puede aprovechar y actualizarse. Porque si seguimos dando conferencias para decirnos a nosotros mismos lo que llevamos más de 100 años diciéndonos, otra cosa es la parte moral del espiritismo, la práctica, la caridad, la asistencia social, que es maravillosa. Y el espiritismo ahí se destaca por sus valores humanísticos. Y eso tiene que continuar. Y hay personas especializadas para ello. Claro. Pero al mismo tiempo, en el movimiento espírita, tenemos personas bien preparadas, muy capacitadas, con producción intelectual, que hay que pedirles que además de lo que hacen, nos ayuden en ese proceso de incorporación para la demostración espírita de todos esos avances científicos. Bueno, John, vamos a dejar aquí, pero sigamos el próximo episodio con este mismo tema porque me parece muy interesante, ya se nos acabó el tiempo. Quería agradecerte y a todos los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse, es una forma de ayudarnos. Y como siempre, les deseo mucha paz y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.